Bien, estimados estudiantes, estamos ante un segundo ejercicio. Leamos el ejercicio. Dice: en el circuito en serie de la figura, suponga que la resistencia tiene un valor de 300 ohmios, la inductancia un valor de 60 milihenrios, la capacitancia es igual a 0,50 microfaradios y el voltaje son 50 voltios. La velocidad angular es de 10.000 radianes por segundo. Con eso nos piden determinar la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. B, evaluar la impedancia. C, calcular la corriente. D, calcular el voltaje a través de cada elemento del circuito. Es decir, voltaje en la resistencia, voltaje en la inductancia y voltaje en la capacitancia. Para resolver la parte A, acudimos a la definición. La reactancia inductiva se define como el producto de la velocidad angular por la inductancia. La velocidad angular es 10.000 radianes por segundo. La inductancia son 60 milihenrios. Y en producto todo esto me sale 600 ohmios. Para la reactancia capacitiva, según la definición, es 1 sobre la velocidad angular por la capacitancia. Entonces efectuamos 1 sobre 10.000 por 0,50 por 10 a la menos 6, porque se trata de microfaradios. Evaluando tenemos 200 ohmios. Para la parte B, que me piden evaluar la impedancia, acudimos a su definición. La impedancia es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la diferencia de reactancias, todo esto al cuadrado. Reemplazando entonces la impedancia es igual a la raíz cuadrada de 300 al cuadrado más 600 menos 200, todo esto al cuadrado. Evaluando me sale un valor de 500 ohmios. Ahora, nosotros también podemos calcular el ángulo de fase de la impedancia. ¿Cómo así? Con este triángulo. Este triángulo me da el ángulo de fase. Aquí la diferencia de reactancias me sale igual a 400, ¿no? 600 menos 200 es 400. La resistencia 300 y con eso puedo hallar que el ángulo de la impedancia es igual a 53 grados. Para hallar la corriente que me están solicitando en la parte C, yo voy a asumir que el voltaje es 50 voltios a 0 grados. O sea, aquí asumo el ángulo de fase, ¿no? A 0 grados. Entonces aquí en la ecuación voltaje igual a corriente por impedancia. Pongo aquí el voltaje 50 voltios a 0 grados. La corriente no lo conozco. Y la impedancia es 500 y su ángulo de fase es 53 grados. Aquí efectuando, pasamos a dividir al otro lado. 50 entre 500 es 0,1. Y aquí los ángulos se restan 0 menos 53 menos 53 grados. Entonces la corriente tiene un valor de 0,1 amperios y un ángulo de fase de menos 53 grados. Para la parte D, me piden evaluar el voltaje en cada componente. El voltaje en la resistencia se va a evaluar como la corriente por la resistencia, fasorialmente. La corriente es 0,1, ángulo menos 53. La resistencia 300, ángulo 0 grados. Multiplicamos aquí 0,1 por 300 es 30 y hacemos una sumatoria algebraica en los ángulos. Me quedaría menos 53. Entonces el voltaje en la resistencia es igual a 30 voltios con un ángulo de fase de menos 53 grados. Para el voltaje en la inductancia multiplicamos aquí la corriente por la reactancia inductiva. La corriente es 0,1, un ángulo de menos 53. La reactancia inductiva son 600 y un ángulo de fase de 90 grados. Multiplicamos 0,1 por 600 es 60 y hacemos la sumatoria algebraica de los ángulos, que me sale 37 grados. Entonces el voltaje en la inductancia son 60 voltios y un ángulo de fase de 37 grados.
Para el voltaje y la capacitancia, multiplicamos pues la corriente por la reactancia capacitiva, 0,1 y su ángulo de fase de la corriente menos 53. La reactancia capacitiva son 200 y su ángulo de fase es menos 90 grados. Ahora, aquí multiplicamos 0,1 por 200, es 20, y el ángulo de fase, aquí operamos menos 53 menos 90, nos va a dar como resultado menos 143 grados. Entonces, aquí estarían también voltios, el voltaje y la capacitancia. Ahora aquí tenemos un esquema, ¿no?, de cómo estarían presentándose los voltajes. El de azul, voltaje de línea; el morado, voltaje en la resistencia; el celeste, voltaje en la inductancia; y el naranja, voltaje en la capacitancia. Bien, con esto hemos dado respuesta al ejercicio y nos veremos en un próximo video.